Un giro abrupto en la política comercial de China para tratar de salvar el comercio global que depende cada vez menos del libre mercado. La República Popular de China ha anunciado un giro de 180 grados en su política comercial para tratar de salvar el comercio global que comienza a fragmentarse. De todos es conocido que China ha diseñado y ha implementado un modelo de crecimiento y de exportaciones de bajo costo con el propósito de ser altamente competitivo en los mercados globales. También es conocido la fuerte intervención que realiza el gobierno central de China y los gobiernos locales de las provincias en la economía. Esto ha permitido la reducción significativa de costos de producción y la disposición de una gran variedad de mercancías para los mercados globales. El pasado 22 de marzo de 2026, el primer ministro chino Li Qiang anunció la profundización de la apertura comercial de la economía china con el propósito de frenar el proceso de fragmentación del comercio internacional. Es importante mencionar que esto llega en medio de un contexto en donde China enfrenta serios desafíos con socios estratégicos claves que ven en China ya no solo un socio estratégico, sino una amenaza desafiante. China no se ha caracterizado precisamente por promover un libre mercado y dejar que las fuerzas del capital, el trabajo y la tecnología se asignen de manera eficiente y eficaz en la economía para la producción de bienes y servicios. Todo lo contrario, China ha implementado una intervención estratégica del gobierno con el propósito de incidir en la producción, competitividad y niveles de exportación nunca vistos en el gigante asiático. Como muestra de este poderoso desarrollo industrial que ha tenido la República Popular de China, baste decir que el 28% de la producción manufacturera del mundo se produce en China. Por mucho, el que abarca la mayor proporción de esta producción manufacturera. Le sigue de lejos Estados Unidos con un 17-18% y más atrás Japón, Alemania y la India. Esta es la magnitud del potencial productivo y exportador que tiene el gigante asiático. Baste decir como un dato revelador que en 2025 China tuvo un superávit comercial de 1.2 billones de dólares. Esta es una cantidad escandalosa, por decirlo menos, en virtud de que, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, solo 19 economías en 2026 podrán tener un PIB igual o mayor a 1.2 billones de dólares, que fueron las exportaciones que tuvo China en superávit comercial en 2025. Es importante mencionar que China ya enfrenta tensiones comerciales con socios estratégicos como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la India, Corea del Sur, Vietnam y Japón y México, entre otros países. China tiene una política industrial y de respaldo a la producción sumamente agresiva y perniciosa que está afectando a la capacidad de producción y de competitividad de muchas economías alrededor del mundo, particularmente de países emergentes y economías en vías de desarrollo, que tienen dificultades estructurales para competir en un mercado global sumamente agresivo. El gigante asiático ha instrumentado una serie de mecanismos para volverse más competitiva en los mercados internacionales. Uno de estos instrumentos que ha utilizado ha sido una política de subsidios sumamente agresiva para apuntalar a la economía y a las empresas de su país. De acuerdo con un estudio detallado y revelador del Fondo Monetario Internacional, se encontró que los subsidios que otorga China representan el 95% de las medidas distorsionadoras del comercio implementadas por el gigante asiático en el periodo de 2009 a 2022. Imagínense, amigo, casi 15 años. Esto es un dato revelador. En sectores estratégicos como el de vehículos eléctricos y el acero, los subsidios se incrementaron en un 67% entre 2016 y 2023. Un dato revelador sobre este poderoso
potencial económico de China es que en 2024 el gigante asiático logró exportaciones de acero por un total de 118 millones de toneladas que fueron lanzadas a los mercados internacionales y afectando la productividad y competitividad de diversas economías alrededor del mundo. Esto no es menor, amigos. Nada más baste decir, como un ejemplo revelador, que en 14 puntos del proceso y de la cadena de producción del acero, China otorga subsidios. Esto nos revela la amplitud y la diversidad y profundidad con la que China interviene en la economía a través de los subsidios. De acuerdo con un estudio del Banco Central Europeo, la ola de mercancías subvencionadas por parte del gigante asiático afectan al 27% de los empleos industriales en Europa. Un dato revelador. Más de una cuarta parte de los empleos industriales se ven afectados por la ola de subvenciones en los productos que China exporta a Europa. Asimismo, un estudio del Instituto Kiel de Alemania para la Economía Mundial encontró en una muestra de 5.260 empresas que el 99% de ellas recibieron subsidios por 35.300 millones de euros en 2022, el doble que en el año 2015. Esto nos habla de la magnitud con la que China interviene en su economía, afectando seriamente la competitividad de muchas economías alrededor del mundo. El Fondo Monetario Internacional ha instado en diversas ocasiones a China para que reduzca a la mitad los subsidios que otorga a su economía, lo que representaría un crecimiento menor de 2 puntos porcentuales del PIB para el gigante asiático. Sin embargo, este no es el único instrumento que utiliza el gigante asiático para impulsar y apuntalar la producción y exportación de su poderosa economía. Otra estrategia que ha utilizado ha sido la depreciación de su moneda con el propósito de volver más baratas sus exportaciones en los mercados globales. De acuerdo con un estudio del Banco de Pagos Internacionales, encontró que el yuan, la moneda de China, estaba depreciada un 17% en 2025 con respecto al 2021, lo que habla de una estrategia monetaria con el propósito de que las exportaciones chinas puedan colocarse fácilmente en los mercados globales. Un análisis más reciente de principios de 2026, el Fondo Monetario Internacional estimó que el yuan está infravalorado entre un 12 y un 21%. Imagínense, amigos, de por sí esta poderosa industria manufacturera y con una moneda barata que le permite a China lanzar exportaciones e inundar los mercados internacionales, esto ya de por sí es sumamente desafiante. Otro de los instrumentos con los que el gigante asiático interviene en la economía es con una política de contención de los salarios. En la década de los 90, China era un país de salarios sumamente bajos. Gradualmente, conforme su economía se ha vuelto más competitiva en las últimas 3 décadas, hemos observado un crecimiento de los salarios, sobre todo en sectores clave y estratégicos de la economía china. En 2026, los salarios en China se consideran medios altos. Todavía no están en el nivel de países de economías avanzadas como las del G7, pero ya superaron con creces los salarios de países como la India, Vietnam, Bangladesh, México, Brasil, Argentina, entre otros países emergentes. Es importante resaltar que esta estrategia que ha implementado de contención de los salarios también ha contribuido a la reducción de costos para que las mercancías que produce China puedan competir de manera más contundente y más agresiva en los mercados internacionales. Este es, en términos generales, una radiografía de cómo el gobierno chino ha intervenido fuertemente en la economía con el propósito de reducir los costos de producción y favorecer las exportaciones de su poderosa industria manufacturera. Otra de las estrategias que ha utilizado China para competir en los mercados globales es afianzar y consolidar una posición dominante en la extracción, refinado y exportación de minerales críticos y tierras raras para sectores tecnológicos de la economía china. Este punto particular
del control de minerales críticos y tierras raras ya ha generado tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea por este control abrumador que ejerce el gigante asiático sobre estos minerales críticos y tierras raras. Es importante revisar que todas estas medidas que ha instrumentado el gobierno chino con sus empresas le han permitido volverse una economía altamente competitiva y volverse un socio desafiante y un rival sistémico para países avanzados como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón, entre otros. Bajo esta lógica y en este contexto es que China lanza este mensaje de una supuesta apertura comercial con el propósito de evitar que el mercado global se fragmente y esto limite las exportaciones chinas en diversos mercados alrededor del mundo. No debemos olvidar que China es por mucho la industria manufacturera más grande del mundo, la economía que más exporta y la economía con el más registro de patentes en los últimos años, superando a Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y la India, entre otros países. Ahora, esta postura de China de una supuesta apertura realmente nos invita a reflexionar si verdaderamente China está dispuesto a hacer un cambio radical en su estrategia de producción y exportación o realmente es una maniobra que está utilizando el gobierno chino para que los mercados internacionales no se cierren a la inundación de los productos baratos de China. Es importante recalcar que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países emergentes como la India son también economías proteccionistas, con el propósito de protegerse ante la amenaza que representa el gigante asiático, que tiene una serie de mecanismos para intervenir en la economía y afianzar su poderosa producción industrial y su poderosa exportación de mercancías de bajo costo. La pregunta aquí que salta a la vista es, ¿estamos a tiempo de salvar el comercio global? ¿Estamos a tiempo para evitar la fragmentación de los mercados? ¿O hemos entrado de lleno ya en una nueva era en donde se conforman bloques regionales como la Unión Europea, la región de Norteamérica, el Mercosur, que buscan crear un espacio vital de protección para generar zonas confiables en donde puedan competir en mejores condiciones? Este es el reto que tenemos, amigas y amigos, que la economía no entre en un proceso severo de proteccionismo global que afecte el intercambio de bienes y servicios. Es importante resaltar que si la economía se logra entrar en un proceso de proteccionismo profundo, los impactos globales serán devastadores, particularmente para los consumidores finales que se privarían de mercancías que producen otras regiones y otros países con los que no se tienen acuerdos comerciales y frente a un fenómeno de crecimiento del proteccionismo global. Este es el reto que tenemos a nivel mundial. Este es el proyecto que está impulsando China para salvar la apertura comercial global, pero ya enfrenta serios desafíos porque algunas economías han decidido cerrarse y esto es una llamada de alerta para que tratemos de salvar el comercio global que dependa menos de aspectos geopolíticos que de una asignación eficiente y eficaz de los recursos, capital y trabajo y tecnología por parte de las fuerzas del mercado. Muchas gracias.